Capítulo 597, la llegada de los hermanos. No pensé que tendríamos una vista tan buena de la puerta. Roland miró a lo lejos, donde se había construido una gran puerta. Estos lugares solían considerarse puntos estratégicos militares, pero este parecía haberse convertido en una especie de atracción turística. Supongo que no lo sabrías. Arthur dijo mientras caminaba unos pasos hacia adelante y le hizo un gesto a Roland y Mary para que lo siguieran. Toda esta terraza fue construida con ese propósito. Roland levantó una ceja. Ya veo, ¿lo están convirtiendo en un espectáculo? Arthur se detuvo y miró hacia las otras plataformas de observación que se extendían a lo lejos. Varios edificios parecían haber sido colocados en posiciones cuidadosamente seleccionadas para que la gente pudiera ver claramente a quienes cruzaban la puerta. Ahora que Roland estaba allí, era evidente que esto se había hecho con intención. En efecto. Es una forma de demostrar el prestigio de la casa Valerian. No muchos pueden permitirse usar una puerta de teletransportación de alto nivel. Cuando uno de los herederos nobles regresa, la familia quiere que toda la ciudad lo vea. Quieren que la gente sea testigo del poder y la riqueza de quienes dominan tal magia. Roland asintió. Aunque la puerta probablemente no se usaba a menudo y pudiera parecer un desperdicio de recursos, cumplía una función clara. Era un símbolo del linaje valeriano, una declaración de que poseían suficiente riqueza e influencia para construir una puerta donde quisieran. Se encontraban en una de las plataformas de observación con vistas a la puerta, situada más lejos de la plaza principal. Otras familias nobles ya habían reservado las plataformas más cercanas, pero de todos modos no querían estar demasiado cerca. Arthur seguía inquieto por sus hermanos y prefería que no lo vieran cuando llegaran. No veo al hermano Iván por ningún lado, pero quizás sea lo mejor. Al poco rato, se instalaron en el restaurante junto a la plataforma y aprovecharon para tomar un té. Arthur miró a su alrededor, buscando el familiar destello del cabello rojo de Iván, pero no vio rastro de él. Era evidente que no había venido a saludar a sus hermanos, y la razón no necesitaba mucha explicación. Después de su error, creo que no quiere ver llegar a alguien a quien alguna vez consideró inferior en valor. Dijo Roland, ahora de pie cerca del borde de la terraza. Arthur asintió silenciosamente. Probablemente sea eso. La hora de la llegada se acercaba. Roland se irguió y guardó silencio, adoptando la compostura propia de un caballero. Momentos después, la puerta comenzó a emanar energía mágica. Hubo movimiento cerca de su base. Un grupo de hombres con armadura se reunió para dar la bienvenida a quienquiera que estuviera a punto de llegar. A lo lejos, los patrones rúnicos brillaban sobre la plataforma de piedra. El rúnico era el principal lenguaje mágico usado para estas construcciones, y gracias a ello, Roland empezaba a comprender qué buscar al interactuar con las puertas. Aunque no era fácil, confiaba en que podría tomar el control de la puerta si alguna vez necesitaban escapar. Verla activarse ahora solo le ayudaría a acelerar el proceso si la situación se presentaba. Las manos de Arthur se apretaron alrededor de su taza de té, e incluso Mary, que solía ser indescifrable, entrecerró los ojos. La puerta irrumpió con su habitual energía acuática, formando un sendero, y finalmente la gente empezó a aparecer. Algunos espectadores se quedaron boquiabiertos, alzando la voz sorprendidos. Los niños señalaron y rieron al ver las primeras figuras cruzar. Tal como sucedió a la llegada de Arturo, los primeros en emerger fueron soldados a caballo. Los caballos que montaban parecían inusuales, más grandes de lo normal, con extrañas gemas incrustadas en la frente. Era evidente que no se trataba de monturas comunes, sino de bestias mágicas, cada una comparable en fuerza a la de un guerrero de segundo nivel. Así que era verdad, tiene predilección por la magia. Roland guardó silencio mientras un gran número de soldados y bestias mágicas seguían cruzando. Finalmente, apareció un carruaje similar al de Arthur. Este estaba cubierto de glifos y sellos, irradiando un poder mágico que igualaba las fuerzas que lo rodeaban. Las fuerzas del hermano Tibal causan una gran impresión, ¿no? En efecto. Respondió Roland, mirando las lecturas. El maná del portal aún flotaba en el aire, pero a pesar de ello, percibía que casi todos en el grupo poseían una cantidad considerable de energía mágica. Tibal Valerian estaba afiliado a una academia de magia y, según se decía, se había graduado con las mejores calificaciones de su clase. Tenía una clara preferencia por los magos y era conocido por rodearse de personas con clases basadas en maná. El carruaje de nuestro señor era mucho mejor. Mary habló con irritación, como si no quisiera que su señor se quedara atrás de su hermano. Los dos eran de edad parecida, siendo Tibalt solo un año mayor.
Roland desconocía la naturaleza exacta de su relación, pero era evidente que Arthur no estaba contento de ver al hombre que acababa de bajar del carruaje. El recién llegado parecía elegante y refinado, pero había algo innegablemente vanidoso en él. Tybalt Valerian descendió de su carruaje con profunda gracia, moviéndose como si hubiera ensayado cada paso para ese preciso momento. Era ligeramente más alto y mucho más esbelto que Arthur. Sus rasgos eran impactantes, casi como un retrato más que un hombre real, y sus extremidades eran largas y aplomadas. Su túnica ondeaba en una cascada de seda azul celeste con intrincados bordados de plata. Lo que más llamó la atención de Roland fue su cabello, que brillaba bajo el sol de la mañana en cambiantes tonos azules, casi como si brillara con luz. ¿Será por su maná? Quizás era un mago de agua. La visión le recordó a Roland a Lucille, quien se especializaba en magia de hielo. Los magos con fuertes afinidades elementales solían experimentar cambios físicos. El cabello azul, los ojos azules o incluso la piel de corteza no eran raros. Algunas familias incluso establecían linajes para preservar estas afinidades a lo largo de las generaciones. Ahora que había visto a este cuarto hermano, Roland se dio cuenta de que Arthur y los demás no compartían las mismas madres. Esto era cierto para todos los hermanos y explicaba por qué su lucha por convertirse en el único heredero era tan intensa. Todos compartían el mismo padre, un hombre al que sus madres se esforzaban por congraciarse. Solo uno de los hermanos podía convertirse en el próximo duque, lo que los sumía en constantes conflictos. Para muchos, los nobles señores eran figuras envidiables, pero para Roland, solo inspiraban compasión. Cada uno anhelaba el reconocimiento de su padre y las circunstancias y sus propias madres los empujaban a enfrentarse entre sí. Una vez elegido un nuevo duque, los demás se veían obligados a abandonar la isla para siempre, a someterse a su gobierno o, incluso, a perecer. Parece que le gusta la atención. Tybalt se detuvo al pie de las escaleras que conducían a la puerta, permitiendo que la multitud disfrutara plenamente del espectáculo de su llegada. Su séquito formó un semicírculo tras él, armado y blindado con una mezcla de equipo ceremonial y práctico. Magos, caballeros y bestias mágicas se movían en formación cerrada. Aunque la mayoría serían enviados al distrito exterior del castillo, su presencia allí tenía la clara intención de ostentar su prestigio. Tybalt levantó una mano, no para saludar a la multitud, sino para acallar los aplausos que comenzaban a extenderse por las nobles plataformas de observación. Sus pálidos ojos azules recorrieron las gradas. No se detuvo, pero Roland notó el breve instante en que la mirada de Tybalt se posó en su sección. Su expresión permaneció inalterada, pero hubo un destello de reconocimiento, rápidamente reemplazado por indiferencia. Nos vio. Arthur exhaló lentamente, visiblemente afectado por la forma en que su hermano los rozó sin decir palabra. Tybalt regresó a su carruaje y continuó, seguido por su numerosa comitiva, mientras se dirigía hacia una de las mansiones más imponentes. Una multitud comenzó a formarse detrás de él, ansiosa por hablar con uno de los tres principales aspirantes al ducado. Era un marcado contraste con el silencio y la indiferencia que los había rodeado el día anterior. Mi hermano es bastante popular, ¿no? Así parece, mi señor, pero no creo que sea el más popular. Roland respondió con la mirada perdida. Un hermano había llegado, pero aún se esperaban dos más. El siguiente en la fila era Theodore Valerian, una figura con la que estaban más familiarizados. Tras una pausa de una hora, la puerta se movió de nuevo y otro grupo empezó a cruzar. Si la entrada de Tybalt había parecido una gran función teatral, esta nueva llegada era más fría, más sombría y mucho más realista. No hubo fanfarrias en la llegada de Theodore Valerian. No hubo magos con túnicas brillantes. No hubo aplausos ni charlas ociosas de los nobles. La atmósfera cambió cuando todos centraron su atención en los hombres con armadura que marchaban en perfecta formación, con movimientos precisos y casi mecánicos. La presencia de este hermano tenía un motivo diferente. Por razones que nadie comprendía del todo, prefería al cuervo, y algunos incluso bromeaban diciendo que el apodo le sentaba bien por su nariz afilada y aguileña. Su carruaje era completamente negro y casi carecía de ornamentación. En lugar de lujo, ostentaba encantamientos defensivos, el escudo de Valeriano y una gran cabeza de ave esculpida que sobresalía del frente. Sus caballeros llevaban una armadura oscura y profusamente encantada, lo que dificultaba calcular su verdadero poder incluso para alguien como Roland. Al frente cabalgaba un hombre con armadura de aspecto extraño. Su armadura era completamente negra, y sus sombreras tenían forma de cabeza de oso.
Tenía una estatura imponente, una que solo alguien de la raza Goliath podía poseer naturalmente. Aunque no portaba ningún arma visible, Roland supuso que se trataba de algo grande y pesado. Una larga capa ondeaba tras él mientras avanzaba en silencio, y el aura de muerte que emanaba era bastante evidente. Así que ese es el infame guardián bestial. Dicen que ha masacrado a miles de bestias y bárbaros en su vida. Arthur volvió a comentar mientras la marcha continuaba. Los soldados no se detuvieron, no hablaron ni miraron en su dirección. Era una exhibición silenciosa y solemne, pero el hombre que los lideraba se había ganado el favor de muchos nobles y comerciantes. Aunque no muchos parecían interesados en seguirlo, quienes lo hicieron eran de mayor estatus y prestigio. Eso es increíble, ese hombre es peligroso. ¿Tendré que pelear con él en el futuro? Roland reflexionó mientras observaba al hombre que parecía ser el más poderoso entre los que servían a Theodore. Había otros caballeros comandantes presentes, pero ninguno igualaba al que cabalgaba al frente de la formación. Era una impresionante demostración de fuerza, y esta fuerza parecía más capaz que la anterior, aunque de una manera más tradicional, ya que carecía del mismo número de hechiceros. Aún así, este hermano era considerado el segundo, y ese hombre pronto haría su aparición. Julio Valeriano. Se dice que está en la cima, el mejor candidato a duque con un solo defecto importante. Los rumores lo rodeaban. Era el primogénito y había aprovechado su ventaja inicial para afianzar su posición. Todos los hermanos parecían capaces, cada uno a su manera, pero Roland ansiaba ver a quién, según se decía, encarnaba al noble ideal. Pasó otra hora, y pronto la puerta volvió a vibrar, anunciando su llegada. La puerta resplandeció, sin violencia, pero con una elegancia que ninguno de los anteriores visitantes había exhibido. El resplandor era más suave, más refinado, y el color del maná cambió del azul habitual a un dorado intenso, evocando la magia sagrada solariana. La multitud estalló en vítores, más fuertes que cuando apareció Tybalt. Pero esta vez, había algo más en el aire. Plegarias. Primero aparecieron figuras con túnicas, portando los estandartes tanto de la casa valeriana como de la iglesia solariana. Este era el mayor defecto de Julio. Era un hombre piadoso, profundamente comprometido con la iglesia, y casi con toda seguridad la elevaría a la prominencia si se convertía en el nuevo duque. El grupo inicial era una mezcla de caballeros y clérigos, presentando una imagen deliberada de unidad entre los valerianos y la iglesia solariana, como si declarara que esta alianza representaba el futuro. En cuanto apareció, una oleada de reverencia inundó la terraza. Incluso los nobles que solían burlarse de la iglesia le ofrecieron solemnes gestos de respeto. Su ejército no parecía tan imponente como el de Teobaldo ni tan intimidante como el de Teodoro. Sin embargo, la presencia que dominaban era innegable y mucho mayor, todo gracias a un hombre sobre un caballo blanco. Julio Valerio cruzó la puerta dorada como un personaje legendario. Su larga cabellera dorada ondeaba como la luz del sol, reflejando la luz matutina y proyectando un suave resplandor a su alrededor. Sus ojos, brillantes, claros y dorados como el sol naciente, le otorgaban una calidez sobrenatural. Su aura era inmensa, y su armadura dorada evocaba la imagen de los paladines más nobles. Por lo que sé, es un paladín honorario. Debido a su estatus, nunca se le permitió unirse oficialmente a la iglesia como uno de ellos, pero eso no importa. Roland observó cómo sus fanáticos favoritos cruzaban la puerta. El maná dorado no era más que un espectáculo, una exhibición cuidadosamente elaborada para cautivar. Esta era la mayor debilidad de Julius. Era un hombre claramente influenciado por la iglesia solariana. Aunque no le estaba prohibido afiliarse a ellos, sus profundos vínculos hacían improbable que alguna vez se separara de su influencia. Su clase oficial seguía siendo un misterio, pero era casi seguro que era la de un paladín solariano. Roland podía sentirlo. Irradiaba maná sagrado. Esa es la aura que lleva consigo. Pronto quedó claro por qué esta persona lideraba. La gente estaba fascinada con su apariencia y aparente bondad. Incluso Arthur, sentado a su lado, no pudo evitar mirarlo fijamente. Este hombre tenía cierta presencia que, naturalmente, llamaba la atención. Contrastaba marcadamente con el segundo hermano, Theodore, quien, en comparación, parecía un villano. Eso marcó el final de la entrada para todos los hermanos Valerian. Julius no hizo ningún gesto dramático. En cambio, simplemente saludó a la multitud mientras descendía de la puerta de teletransportación. Pronto, el resto de los espectadores comenzaron a avanzar a toda prisa, dejando solo a unos pocos que se quedaron atrás sin saludar a ninguno de los hermanos. Tienes una competencia dura.
Roland intentó romper el silencio con una broma ligera, pero pasó desapercibida. Arthur simplemente asintió, con aspecto derrotado. Quizás fue un error venir aquí. Roland lo miró de reojo. Arthur, evidentemente, no era el mismo. Tenía el corazón acelerado y el rostro pálido. Los recuerdos que habían aflorado tras volver a ver a sus hermanos le habían marcado. No lo estaba llevando bien. No era de extrañar que lo estuviera pensando 2 veces, pero ya era demasiado tarde para echarse atrás. No podían irse de la ciudad sin participar en la asamblea, y Arthur lo sabía. Ya es demasiado tarde para eso. Sin decir nada más, Roland se acercó y puso una mano sobre el hombro de Arthur. Era un simple hechizo calmante que alivió sus nervios y redujo su ritmo cardíaco. La respiración de Arthur comenzó a estabilizarse y, al cabo de un momento, respondió. Ah, tienes razón, ya no hay vuelta atrás. Volvamos a casa por ahora. Arthur respondió con voz débil, con los hombros encorvados. Mary abrió la puerta y salieron sin intercambiar una palabra más. Caminaban despacio, y a lo lejos, los gritos de los otros hermanos Valerian solo empeoraban las cosas. Era evidente que Arthur no estaba manejando bien la situación, pero Roland no sabía qué decirle para tranquilizarlo. Cuando regresaron, se hizo aún más evidente lo poco que se esperaba de ellos. Nadie los esperaba. Ni un solo comerciante se acercó a Arturo para ofrecerle sus servicios. Parecía que el futuro ya estaba decidido y que no quedaba ninguna posibilidad de victoria. Me están subestimando, siempre me subestiman. Arthur murmuró para sí mismo al cruzar las puertas de la mansión. Una vez dentro, se detuvo y miró a Roland con una mirada extraña. Pégame. ¿Qué? Solo golpéame. Mary pareció sobresaltada cuando Arthur se volvió hacia Roland con la inusual orden. Los caballeros permanecieron inmóviles, reacios a alzar la mano contra su señor, pero Roland no había hecho ningún juramento que lo detuviera. Sin previo aviso, su mano golpeó el rostro de Arthur, lanzándolo a volar varios metros por la habitación y estrellándose contra el suelo. Señor Arturo. Mary gritó de pánico, pero Arthur no se levantó. Permaneció en el suelo, inmóvil. Entonces, en lugar de gemir, empezó a reír. Empezó como una risita baja y se convirtió en algo más fuerte, más genuino. Al incorporarse, se limpió la sangre de la comisura de la boca y sonrió como un loco. Lo necesitaba. Gracias, amigo. Mary se quedó sin palabras, incapaz de responder. Roland permaneció inmóvil, observando cómo Arthur recuperaba la compostura. La chispa en sus ojos había regresado. Ese anhelo por demostrar su valía seguía vivo, y ahora que se había reavivado, era hora de demostrarles a todos que Arthur Valerian también merecía ser heredero. Capítulo 598, Restricciones de equipo. Lord Nathaniel Pembroke y Lady Eleanor Pembroke. La voz del heraldo resonó por el amplio patio de piedra, resonando contra los imponentes muros de la torre interior. La puerta principal del castillo de Valerian se alzaba imponente. Era una fortaleza dentro de otra fortaleza, con sus colosales puertas revestidas de acero negro y reforzadas con encantamientos rúnicos que brillaban tenuemente bajo el sol de la mañana. Roland había visto puertas fortificadas antes, pero esta era diferente. No era simplemente una barrera para mantener a raya a los enemigos. Era también una declaración de poder y una declaración de quién podía entrar y quién no. El acceso se reducía a una única y amplia rampa flanqueada por troneras y fosas sépticas, con centinelas acorazados en posición de firmes cada pocos pasos. Los encantamientos entretejidos en las murallas contenían una especie de escaneo mágico que empezaba a parpadear a medida que se acercaba el siguiente señor. Detener. Hombres con armadura avanzaron frente al carruaje Pembroke, bajando sus alabardas al unísono para bloquear el paso. El heraldo titubeó a media frase cuando una onda de luz azul pálido recorrió el arco exterior de la puerta, y el destello revelador de las barreras de detección se intensificó. Objeto mágico detectado. Uno de los guardias gritó, con una voz desprovista de respeto. El cochero de Pembroke se quedó paralizado y miró hacia la noble pareja que se encontraba adentro. Desde las sombras del carruaje, resonó la voz de Lord Nathaniel, aguda y llena de indignación. Esto es un escándalo. Somos invitados del mismísimo duque. Entonces no tendrás nada que temer. El guardia principal respondió sin siquiera mirarlo. Hizo un gesto con 2 dedos, y un escuadrón avanzó, 4 al frente y 4 detrás. Sus armaduras estaban grabadas con runas y otros encantamientos diseñados para protegerlos de posibles atacantes e invitados poco cooperativos. Aunque el noble no hizo ademán de salir, los guardias abrieron la puerta.
Los Pembroke fueron prácticamente conducidos al exterior. Lady Eleanor cerró su abanico con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron, y su serenidad se quebró ante la mirada de otros nobles que observaban desde sus carruajes. La inspección comenzó de inmediato. Baúles y cajas fueron bajados, con sus cerraduras abiertas con una eficiencia que sugería que no era la primera vez que se registraban de esa manera esa mañana. Los soldados manipularon sedas y joyas con rudeza, deteniéndose solo cuando un tenue resplandor palpitó desde el interior de una caja forrada de terciopelo. Al aparecer, el resplandor se intensificó, provocando que el guardia principal arqueara una ceja. Encantamiento restringido, declaró, levantando la pequeña esfera cristalina que había en su interior. Para poseerlo se requiere la autorización escrita del Tribunal de Valeriano. ¿Tiene usted esos documentos? La mandíbula de Nathaniel se apretó. No, pero es solo un cristal de comunicación para contactar a mi familia. No puedes estar pensando seriamente en quitármelo. Lo dijo, pero a los soldados no pareció importarles. Ahora está confiscado. El guardia dijo secamente. Luego colocó la esfera en una caja de acero que llevaba a otro soldado, quien inmediatamente cerró los candados. Una vez terminada la asamblea, podéis retomar vuestras pertenencias. La búsqueda continuó, y se encontró una daga con una runa de escarcha oculta y un anillo que irradiaba débilmente maná almacenado. Ambos fueron tomados sin discusión. Solo cuando los guardias estuvieron satisfechos, se hicieron a un lado. Puedes continuar. Los Pembroke volvieron a subir a su carruaje en silencio, con la humillación reflejada en sus rostros, mientras los espectadores susurraban tras las manos enguantadas. Las gigantescas puertas negras de la torre del homenaje se abrieron con un crujido, justo lo suficiente para que pasara un solo carruaje. Desde el carruaje que estaba justo detrás de ellos, Roland se recostó y procesó lo que acababa de suceder. Hay un campo antimágico alrededor de la puerta. Esto será problemático. Los valerianos no se arriesgarán. Había llegado el día de la asamblea, y Arthur y Roland se dirigían al santuario interior de la casa Valerian. El castillo interior era la zona mejor defendida de la isla. Contaba con su propia torre de magos, su propio ejército y una serie de defensas mágicas. Aunque Roland había logrado crear una zona de vigilancia dentro de Albrook, sabía que su propio trabajo no podía compararse con lo que presenciaba allí. No podía ver más allá de los muros porque una barrera antimagia los rodeaba, lo que lo hacía imposible. La barrera solo afectaba la capa exterior, lo que significaba que podría lanzar hechizos dentro si lo deseaba. Sin embargo, escapar a través de ella sería mucho más difícil. Tampoco tenía idea de cuántas zonas similares podrían existir dentro de los terrenos del castillo próximo. Mientras estaba absorto en sus pensamientos, el carruaje arrancó. El cochero había sido asignado desde su mansión temporal. Mary, Gareth y Moiren tuvieron que permanecer en el distrito central y se les indicó que esperaran su regreso. La asamblea estaba programada para durar todo el día hasta bien entrada la noche, aunque podría extenderse según el desarrollo de los acontecimientos. Los 4 hermanos de Arthur ya habían entrado antes que él, pero recibieron el mismo trato. El orden de entrada fue inverso al de su llegada a la puerta de teletransportación. Julius entró primero, antes que cualquier otro noble, e Iván entró en cuarto lugar. El único que seguía afuera era Arthur, y solo unos pocos más se quedaron detrás de él. Aunque no llamaron mucho la atención, esto no significaba que los guardias fueran indulgentes con sus pertenencias, y necesitaba asegurarse de que no les confiscaran nada importante. Lord Arthur Valerian. Se anunció el nombre de Arthur, y Roland notó que su amigo apretaba los puños con fuerza. Era evidente que Arthur se sentía incómodo con la situación y no sabía qué les aguardaba dentro. El reciente intento de secuestro aún estaba fresco en sus mentes, y era posible que dentro del castillo sus enemigos ya estuvieran conspirando contra ellos. El carruaje avanzaba lentamente. El sonido de las ruedas rechinando contra el suelo de piedra se amplificaba por el silencio que se había instalado en la puerta. Al mencionar el nombre de Valerian, los demás nobles guardaron silencio. Aunque Arturo no era muy conocido, muchos sentían curiosidad por saber por qué había venido y cómo alguien de nacimiento ilegítimo había logrado llegar tan lejos. Detener. Como Roland había predicho, los guardias apostados afuera les bloquearon el paso. Los rodearon como a otros recién llegados. Apenas prestó atención a lo que decían, pues su atención estaba fija en el campo antimágico que rodeaba la zona y que intentaba contener. Es diferente al polvo, más concentrado y mucho más potente. El método más común y extendido para suprimir la magia era el uso de un polvo especial preparado por un alquimista.
Al dispersarse en el aire, las partículas perturbaban el maná circundante e impedían la formación de hechizos. Sin embargo, existían otros métodos, y en este caso, la propia zona interfería con el flujo de maná, inactivando incluso sus encantamientos rúnicos. Cuando intentó canalizar maná hacia la estructura rúnica, no hubo respuesta, pero aún no se sentía preocupado. Mi señor, por favor baje del carruaje. El guardia que estaba afuera hizo un gesto y Roland se movió para abrir la puerta del carruaje. Roland bajó. Su armadura llamó la atención de inmediato, y los guardias se estremecieron al darse cuenta de que se enfrentaban a un poseedor de clase de nivel 3. Permaneció en silencio, manteniendo la puerta abierta para que Arthur pudiera salir. Caballeros, no tengo nada que ocultar. Arthur habló al descender del carruaje. Sus movimientos parecían despreocupados, pero cada paso era cuidadosamente medido. Se movía con la serenidad de un noble perfecto. La mirada del guardia principal lo recorrió de pies a cabeza, luego se posó en Roland, deteniéndose solo un instante más de lo que permitía la cortesía. Solo ten cuidado con el cuero. El guardia asintió brevemente antes de volverse hacia sus hombres. Proceda con la inspección. 4 soldados avanzaron. El tenue resplandor de los encantamientos se reflejaba en sus armaduras al acercarse al carruaje. Roland se mantuvo ligeramente a un lado, observándolos con atención. Su equipo ya había captado su atención incluso antes de que llegaran a la puerta, y ahora intentaba determinar con exactitud cómo funcionaba. El campo antimágico no afectaba a todos por igual. Estos guardias llevaban equipo especializado que les permitía seguir usando su magia. Roland se concentró en ello, sabiendo que si entendía el mecanismo subyacente, podría contrarrestarlo. Había pasado un tiempo considerable en el instituto estudiando el problema, consciente de que alguien que dependía exclusivamente del equipo rúnico necesitaba una forma de operar incluso en zonas donde la antimagia estaba en efecto. Los guardias registraron rápidamente el carruaje e incluso le dijeron a Arthur que sacara algo de su bolsillo. Artículo restringido. El hombre ladró mientras sostenía un pequeño colgante de cristal con algo girando en su interior. Era un objeto mágico imbuido de un hechizo protector. Arthur mantuvo la expresión inmutable y se lo entregó mientras continuaba la búsqueda. Comparada con las inspecciones de otros nobles, esta fue mucho más exhaustiva, y tras encontrar varios objetos falsos, finalmente le llegó el turno a Roland. Quítate la capa y vacía tu morral. Y esos guanteletes también. A diferencia de Arthur, Roland llevaba una gran cantidad de equipo encantado de alta tecnología. El broche plateado que contenía su armadura multiusos de mitril fue descubierto, y las cartas que había escondido en el carruaje también fueron confiscadas. Para colmo, el hombre miró su yelmo y lo señaló. Quítate ese casco. Es un objeto prohibido. ... Roland empezó a sospechar. Se había asegurado de usar su habilidad de ocultación de runas en toda su armadura, concentrándose especialmente en el yelmo. Esta habilidad no se veía afectada por los campos antimágicos, así que supuso que permanecería oculta. Lo más extraño aún fue que los guardias solo confiscaron ciertos objetos y dejaron otros intactos, como si estuvieran haciendo conjeturas fundamentadas en lugar de seguir sus dispositivos de detección. ¿Están actuando bajo órdenes de alguien? Roland se preguntó. ¿Era posible que estos guardias hubieran sido sobornados por uno de sus hermanos o instruidos por el propio duque? Parecían decididos a obligarlo a quitarse piezas de la armadura, sabiendo que dependía de ellos para lanzar hechizos. Aunque le disgustaba su enfoque, negarse no era una opción. Se llevó las manos a su yelmo de caballero y se lo quitó a la vista de todos los presentes. Una oleada de curiosidad recorrió a los nobles reunidos cuando Roland se quitó el casco. Su expectación dio paso rápidamente a la decepción. Bajo el acero que ocultaba su rostro, había otra barrera. Una media máscara negra, hecha de metal o de algún otro material oscuro, se ajustaba perfectamente a su nariz y ojos. Las cuencas estaban cubiertas con una superficie reflectante que ocultaba por completo sus pupilas. Sus orejas estaban ocultas por la tela que le envolvía la cabeza como un pañuelo. Solo se veían su mandíbula y cabello, mientras que el resto de su rostro permanecía oculto. Roland no deseaba revelar su identidad. Aunque no era muy conocido, muchos reconocieron a su padre, y algunos a sus hermanos. Los hombres de la finca Arden compartían un fuerte parecido familiar, ya que los rasgos de su padre siempre parecían predominar. Aún así, el guardia que lo había obligado a quitarse el casco no pareció complacido y continuó gritando. «Quítate también la máscara». El guardia ladró al avanzar.
Su voz fue más alta esta vez, claramente calculada para atraer la atención de los nobles cercanos. Varias cabezas se giraron hacia ellos, ansiosas por otro espectáculo tras la humillación del Pembroke. Roland no se movió. Su mirada, oculta tras lentes reflectantes, estaba fija en el hombre frente a él. ¿Y por qué debería? Esta vez, fue Arthur quien dio un paso al frente para manejar la situación. El guardia parpadeó, momentáneamente desconcertado. Porque las órdenes del duque son claras. Arthur lo interrumpió. Sus dispositivos ya lo escanearon. ¿Registraron su máscara como un objeto mágico? Señaló con el dedo las barreras de detección sobre la puerta y las que portaban los hombres. Eran circulares, con forma de grandes medallones, y se iluminaban al acercarse a un objeto mágico. Varias veces antes, no habían reaccionado, y Arthur lo había dejado pasar. Ahora que había llegado a esto, se vio obligado a intervenir. Por favor, muéstrame dónde está mi caballero. Pero si ese dispositivo no reacciona. Arthur bajó la mirada hacia el hombre. También era un poseedor de clase de nivel 3 y podía ejercer su instinto asesino cuando quisiera. Era evidente que si continuaban acosándolos, la situación podría empeorar. El guardia dudó, se quedó pensativo y, tras un momento, respondió. No será necesario, mi señor. Puede pasar. La expresión de Arthur se suavizó hasta convertirse en algo cercano a la indiferencia cortés, como si el intercambio no hubiera sido más que una pequeña molestia. La transformación fue tan rápida que dejó atónitos a los nobles que observaban. Bueno, tienes mi agradecimiento por tu diligencia. Arthur habló con suavidad, inclinando la cabeza en un gesto que rozaba la burla. Los guardias retrocedieron en perfecta formación, alzando sus alabardas al unísono. El camino hacia las puertas estaba abierto de nuevo, pero el aire a su alrededor se sentía cargado de aprensión. La mirada del guardia permaneció fija en ellos, con algo más que simple hostilidad. Arthur subió primero al carruaje, con la compostura aparentemente intacta, pero Roland sabía que no era así. Por fuera, parecía tranquilo y sereno, aunque en el fondo, probablemente estaba gritando. Eso no salió tan mal. Roland asintió sin decir palabra. Necesitaba recordar cuál era su lugar, y a menos que los nobles se dirigieran a él directamente, era mejor callarse. Había perdido algunas de sus pertenencias, aunque algunas aún quedaban. Sus guanteletes habían desaparecido, pero sus botas, con un tacón que ocultaba una pieza de armadura, aún las llevaba puestas. Si alguien los atacaba, aún tendría algún tipo de arma para defenderse. Logré conservar 2 de ellos, espero que sea suficiente. Pronto, las ruedas empezaron a girar y la puerta que tenían delante se abrió. Por fin, estaban a punto de entrar en el interior del castillo, un lugar al que pocos llegaban. Arthur permaneció en silencio, con la mirada fija en la ventanilla del carruaje, desde donde podía ver el interior del castillo, un lugar que solo había visitado unas pocas veces en su juventud. El carruaje avanzaba, con las ruedas resonando sobre los adoquines. La luz del sol se filtraba a raudales a través de los altos muros arqueados, cada uno adornado con estandartes con el escudo de Valeriano. Bajo esos estandartes, escuadrones de soldados se entrenaban en formaciones precisas, con sus armaduras reluciendo como espejos. Esa es una verdadera bienvenida. Roland y Arthur guardaron silencio al cruzar la puerta. Esta se cerró rápidamente tras ellos, y por fin pudieron ver con claridad lo que yacía dentro. El muro se alzaba ahora a sus espaldas, aún alto, bloqueando toda vista y sonido del mundo exterior. Lo que se extendía ante ellos era inesperadamente encantador, como una escena sacada de un cuento de hadas. El carruaje entró en el corazón de la fortaleza interior, y Roland parpadeó con cierta incredulidad. Esperaba una fortaleza de metal y piedra, fuertemente fortificada y repleta de defensas. En cambio, vio un extenso jardín lleno de un paisaje vibrante que parecía casi mágico. Amplios senderos empedrados serpenteaban entre setos bien cuidados, cada uno con la forma de bestias míticas como grifos, dragones e incluso el raro fénix. El agua de un arroyo cristalino fluía por canales poco profundos junto a los senderos, alimentando estanques de carpas koi cuyas superficies brillaban como oro fundido a la luz del sol. Este fue el camino que siguieron hacia la fortaleza principal, que se alzaba entre una exuberante vegetación y un paisaje tranquilo. Un bosque rodeaba los terrenos del castillo, y Roland percibió que en su interior habitaban sencillas criaturas. El espacio a su alrededor se había expandido mediante magia espacial, similar a lo que había experimentado en la mazmorra que acababa de abandonar. Dentro del bosque, observó una gran torre que parecía ser el punto focal de la magia que operaba allí.
No muy lejos se alzaba el castillo propiamente dicho, el destino al que ahora viajaban. Era grande y de una construcción exquisita, la residencia propia de un duque. Su imponente altura era impresionante, y Roland se sintió incapaz de apartar la mirada. Más murallas aparecieron a medida que se acercaban al puente levadizo y al foso. El castillo era inmenso, más alto que cualquier edificio que Roland hubiera visto jamás, y rivalizaba con la altura de un rascacielos moderno. Para hacer la vista aún más imponente, había 7 torres en total. 6 eran claramente torres de vigilancia integradas en las imponentes murallas exteriores, mientras que la séptima se alzaba en el centro y empequeñecía a las demás. Esta torre central era la residencia del duque y el lugar donde se celebraría la próxima asamblea. Capítulo 599, ignorado por todos. ¿Cómo se ve? El lugar parece bastante seguro. No creo que entre nada, y probablemente tampoco salgamos. Roland susurró, procurando mantener la voz baja para que nadie se enterara de su conversación. Incluso dentro del carruaje, de ahora en adelante, nadie era confiable. Veo. Arthur asintió mientras Roland observaba el entorno. Al principio, el lugar parecía mágico y tranquilo, pero el peligro acechaba por todas partes. Varios poseedores de clase de nivel 3 estaban cerca, muchos ocultos en el bosque y alrededor del castillo al que se acercaban. No podré usar las puertas de teletransportación. Tendremos que llegar a la muralla. La mente de Roland se llenó de posibilidades. Necesitaba elaborar un plan de escape que les permitiera regresar a casa sanos y salvos si la situación se complicaba. Aunque el propio duque no parecía tener segundas intenciones, el intento de secuestro había tenido lugar tan solo 2 días antes. Uno de los candidatos a heredero podría haber sido el responsable y podría intentarlo de nuevo allí. Los cuerpos de los asesinos que había recuperado no revelaban nada. Como mucho, podía registrar sus patrones de maná con la esperanza de rastrear una antigua señal de maná dejada en algún lugar. Estaban irreconocibles, y todo su equipo y pertenencias habían sido derretidos por la extraña magia que usaban. Esto dificultaba localizar a su verdadero enemigo, y si llegaba el momento, podría ser necesario escapar. Ya no llevaba casco, pero la máscara que le cubría el rostro cumplía una función similar. La imagen que solía extenderse por su visor se había minimizado, apareciendo en una versión más pequeña dentro de sus ojos cubiertos. La habilidad de ocultación de runas estaba activa, y nadie había descubierto que llevaba una armadura principalmente mágica. Aún así, algunos de sus objetos habían sido confiscados, probablemente debido al bajo prestigio de Arthur allí. O bien alguno de sus hermanos había ordenado a los guardias que se los llevaran, o los soldados simplemente expresaban su desprecio por alguien que jamás llegaría a ser el duque. Ya casi llegamos. El carruaje traqueteaba por el último tramo de adoquines, con sus ruedas resonando en la sorprendente quietud del lugar aparentemente tranquilo. La mirada de Roland oscilaba constantemente entre la torre central que se alzaba imponente y las murallas que los rodeaban. Si necesitaban escapar, primero tendría que salir del castillo principal. Después, atravesaría el bosque, que parecía estar lleno de fuerzas ocultas, además de quienquiera que controlara la torre de magos. Después, tendría que escalar la muralla y guiarse a sí mismo y a los demás hasta una de las puertas de teletransportación. La tarea parecía imposible, pero ya estaba trabajando en contramedidas para aumentar sus posibilidades de supervivencia. A Arturo, por otro lado, no le preocupaba escapar. Su atención permanecía fija por completo en la torre central del castillo, pues allí residía su padre. Este sería su primer encuentro real con él desde que alcanzó la edad adulta. Jaja, el castillo del duque es magnífico, ¿no? Es cierto. Ojalá nuestra familia pudiera permitirse algo tan grandioso. Tan verdadero. El silencio pronto se disipó cuando, una vez cruzado el singular puente levadizo, llegaron al último umbral. El rastrillo se alzó para dejarlos entrar, y el carruaje entró en un vasto patio pavimentado con piedra oscura. Allí, cientos de nobles, criados y sirvientes ya se movían afanosamente, con sus colores deslumbrantes como un campo de flores. El murmullo de voces resonaba mientras todos se reunían y charlaban. Para muchos, este era el momento que habían estado esperando. Era el momento perfecto para cerrar nuevos tratos y congraciarse con el duque y su familia. El carruaje aminoró la marcha al entrar en el patio principal. El bastón de un locutor golpeó el suelo con un crujido seco que atravesó el ruido de la charla de los nobles. Las cabezas se giraron, atraídas por el recién llegado.
El estandarte de Valeriano ondeaba claramente en el carruaje, pero en cuanto el hombre pronunció el nombre, el interés en sus miradas se desvaneció rápidamente. Lord Arthur Valerian. El nombre resonó por todo el patio, pero el efecto no fue el esperado. Todos giraron la cabeza y estiraron el cuello. Hubo curiosidad y susurros, pero ningún noble se acercó al carruaje. Era como si su propia identidad los alejara. Para ellos, un bastardo no merecía la pena. Roland abrió la puerta primero y bajó, con una presencia contenida y contenida. Arthur lo siguió. Sus botas rozaron la piedra suavemente, sin hacer ruido, y aunque su expresión permaneció neutral, sintió el peso de todas las miradas sobre él. Por un breve instante, el silencio se apoderó del patio, como si la multitud aún decidiera cómo juzgarlo. Entonces, como por un acuerdo tácito, docenas de nobles desviaron su atención a otro lugar. Sus sonrisas se iluminaron, sus pasos se aceleraron y sus voces resonaron de alegría mientras se congregaban hacia otra llegada. Señor Julio Valeriano. Ah, Lord Theodore, qué resplandeciente te ves. Lord Tybalt, permítame ofrecerle mis felicitaciones por adelantado. En cuestión de instantes, el patio se convirtió en un mar de sedas y mangas bordadas que se dirigían hacia los hermanos de Arthur. Saludos, cumplidos e invitaciones inundaron el aire, y el ambiente se llenó de risas. Míralos, pululan como ratas. Arthur le susurró a Roland, quien solo asintió. La exclusión de Arthur era obvia, aunque no era el único ignorado. El tercer hermano mayor, Iván Valerian, no corrió mucha mejor suerte. Un pequeño grupo lo rodeaba, pero su círculo apenas era la mitad del que rodeaba a Tybalt. Mientras los nobles seguían ignorándolos, Roland miró a su alrededor. Ahora estaban de pie en lo que parecía una plaza. El castillo les había parecido grande desde fuera, y la impresión fue igual de grande al entrar. Había espacio suficiente para miles de personas, aunque la mayoría eran sirvientes. Aunque el área era al aire libre, estaba llena de mesas. Algunas estaban a la sombra de grandes sombrillas que bloqueaban la luz del sol, mientras que otras estaban completamente expuestas. Había carros con comida dispersos por todo el lugar, y los sirvientes se movían entre ellos con bandejas de bebidas y pasteles. Muchos hombres sostenían copas de vino caro, y algunos ya estaban achispados. Ni siquiera hemos entrado todavía al edificio principal. Roland pensó mientras seguía a Arthur, quien eligió un asiento en una de las mesas vacías. Desde allí, tenían una mejor vista de la reunión y podían evaluar la situación con mayor claridad. El hermano Julius parece ser el más popular, y Theodore le sigue de cerca. Casi no los veo entre tanta gente. La mayoría de los nobles presentes ya se habían alineado con los dos principales candidatos a heredero. A pesar del paso de los minutos, nadie se les acercó. Era evidente que algunos los miraban, pero nadie se atrevía a acercarse. La razón era evidente. Cualquiera que lo intentara se expondría a represalias. Arturo seguía siendo poco reconocido, y no se le consideraba capaz de proteger a sus aliados, al menos no todavía. Algunos parecen interesados. Deben haberse extendido los rumores sobre nuestra victoria sobre Theodore. Dijo Roland mientras se inclinaba para examinar el vino que un sirviente había colocado en su mesa. Sí, pero lo más probable es que no les crean y no se arriesguen. Arthur respondió antes de tomar un sorbo del caro vino. Roland notó que su amigo parecía distraído. Aunque Arthur intentó disimularlo, sus ojos no dejaban de recorrer el patio como si buscara a alguien que no estaba allí. Pasó el tiempo, pero la persona que buscaba nunca apareció. ¿Puedo tener la atención de los señores y damas? Para entonces, todos se habían reunido, y un hombre con aspecto de mayordomo finalmente dio un paso al frente. Se encontraba en un amplio balcón con vistas al enorme patio donde se habían reunido. El lugar parecía estar destinado a que el propio duque hiciera anuncios. En cambio, fue el mayordomo quien apareció, un hombre mayor con bigote y monóculo. Honorables invitados, por orden de su gracia, las puertas del castillo ya están abiertas. Están invitados a entrar en los grandes salones de la casa Valerian. Por favor, sigan a los asistentes y diríjanse al gran salón de baile, donde les esperan refrigerios y música antes de que comience la asamblea. Roland intercambió una mirada con Arthur, y ambos reconocieron en silencio lo extrañas que sonaban esas palabras. Una fiesta antes de la asamblea era realmente extraña. El duque era famoso por su incansable devoción al deber, y en circunstancias normales, la asamblea tendría lugar primero, seguida de una celebración para los nobles. Solo entonces podrían conversar y discutir asuntos relacionados con la isla y el reino. Quizás esta no sea una reunión tan seria y papá solo quiera observar. Arthur susurró.
Roland asintió y juntos siguieron al resto de los nobles, quienes apenas podían contener su emoción. Como todo en la fortaleza, las puertas de entrada eran enormes, tan grandes que un gigante podía cruzarlas sin agacharse. Más allá se extendía un salón tan vasto que Roland tuvo que detenerse en seco. El techo abovedado se alzaba en lo alto, sostenido por arcos de crucería y adornado con frescos que representaban los triunfos de la dinastía valeriana. Candelabros de cristal colgaban como constelaciones flotantes y proyectaban luz sobre los pulidos suelos de mármol. Enormes tapices cubrían las paredes, cada uno tejido con escenas de la historia antigua, principalmente batallas y hazañas célebres. Hombres y mujeres nobles se detuvieron al cruzar el umbral, en silencio ante la imponente majestuosidad que se extendía ante ellos. Los asistentes, con sus impecables atuendos negros y plateados, hicieron una reverencia e indicaron a todos que entrarán. Los nobles avanzaron y continuaron sus conversaciones mientras sus guardaespaldas personales permanecían a los lados. Roland también se vio obligado a alejarse de Arturo y unirse al resto de los caballeros que lo acompañaban a lo largo de la muralla. No se les permitía interactuar directamente con la nobleza una vez dentro y no podían hablar a menos que se les diera una orden. Aprovechó el momento para observar a los caballeros comandantes con los que habían llegado los otros 4 hermanos. El guardaespaldas de Teodoro destacaba por su imponente tamaño. Aunque se había puesto un atuendo más noble, la túnica no ocultaba su imponente físico. El siguiente en llamar la atención fue el sirviente que acompañaba a Julio. Aunque Roland esperaba la aparición de una paladín solariana, no se imaginó que sería una mujer de cabello pajizo. Vestía un impecable abrigo militar dorado con el motivo solar de la Orden Solariana. Incluso sin su pesada armadura, su presencia era inconfundible. No llevaba ningún arma en la cadera, pero Roland percibía el maná divino que la rodeaba como una silenciosa advertencia. Julius contaba con el apoyo de la iglesia, pues esta persona era claramente una poderosa paladín entrenada para la batalla. El maná sagrado que la rodeaba era más denso que el de cualquiera de los paladines que había conocido. Con la única excepción del Gran Inquisidor. Si no se equivocaba, se trataba de Lady Bernadette del Amanecer, una miembro consolidada de la iglesia. La iglesia estaba claramente invirtiendo mucho en este asunto, ya que Bernadette era conocida por haber derrotado a muchos adoradores de dioses malignos a lo largo de su vida. Aunque aparentaba 20 y tantos años y era de una belleza impactante, en realidad tenía más de 40. Su sola presencia demostraba el gran esfuerzo que la iglesia estaba dispuesta a dedicar al hijo del duque. Roland entonces fijó su atención en otra figura, una que parecía bastante diferente del resto. No era un noble caballero, ni un paladín sagrado, ni siquiera un guerrero musculoso, sino un anciano con una larga barba azul. El maná también se concentraba densamente a su alrededor, lo que indicaba que probablemente era un mago de alto nivel. Ese debe ser el vasallo de Tibalt, pero ¿qué pasa con ese sombrero gigante? El hombre era claramente un mago poderoso, probablemente ya de segundo rango. Vestía una túnica decorada con constelaciones estelares y un gran sombrero de mago que le cubría la cabeza calva. Esos son 3. El último sería. Solo el caballero comandante de Iván seguía desaparecido. Mientras Roland lo buscaba, una presencia apareció repentinamente a sus espaldas. Percibió un rastro de hostilidad, pero decidió no reaccionar cuando alguien le golpeó el hombro deliberadamente. Mira por dónde vas. Roland no se inmutó. El hombre que se había topado con él no era otro que el caballero comandante de Iván Valerian. Se erguía con una armadura brillante que reflejaba la máscara de Roland cada vez que la miraba. Era evidente que nadie le había quitado su equipo, a pesar de que irradiaba maná y contenía algunos encantamientos. Este caballero no había estado entre quienes custodiaban a Iván en la casa de té. Era mucho más fuerte, y Roland no podía permitirse el lujo de pasarlo por alto. Sin embargo, su apariencia era extraña. La mayoría de los caballeros de este calibre parecían nobles o al menos imponentes, pero este hombre parecía desagradable. Su rostro parecía el de un roedor, su nariz torcida y un corte de tazón completaban su peculiar presencia. Roland no respondió al hombre que parecía pertenecer a un campamento de bandidos en lugar del castillo de un duque, y ese silencio pareció irritarlo aún más. ¿Me estás ignorando? ¿Quién te crees que eres para ignorar a un alto caballero comandante de la casa Valerian? Su voz era tan desagradable como su apariencia, pero lo que la empeoraba era su actitud. A Roland le costaba entenderlo. El caballero no hablaba en voz alta, pero fue suficiente para llamar la atención, y varios guardias se giraron para mirarlos.
Parecía que Iván no le había advertido a este hombre que fuera discreto o lo había enviado deliberadamente a causar problemas para manchar la reputación de Arturo. Roland tenía varias maneras de afrontar el encuentro. Una opción era retarlo a duelo, pero optó por algo menos llamativo. Simplemente le sostuvo la mirada y guardó silencio. Roland mantuvo la mirada fija. El pálido resplandor de los candelabros relucía contra su máscara. Permaneció inmóvil, clavado en el sitio, sin reaccionar a la provocación ni siquiera concediendo la cortesía de responder. Su silencio era absoluto, su postura inflexible, como un muro de hierro que se negaba a ceder. Los labios del caballero comandante se torcieron con disgusto. Su mano enguantada se flexionó a un lado, y sus nudillos crujieron contra las placas de su armadura, como si estuvieran ansiosos por golpear. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, el sonido de unos suaves pasos rompió la tensión. Señor Adrián. La voz era de mujer, firme a pesar de su suavidad. De inmediato, el caballero comandante se puso rígido. Su postura cambió como si fuera un niño al que hubieran pillado portándose mal, y se giró rápidamente hacia quien había hablado. Roland también desvió la mirada y vio a una mujer mayor con un llamativo cabello rojo. Sus rasgos se parecían a los de alguien que conocía. ¿Podría ser esto? Yo rindo homenaje a Lady Scarlett. Adrián inclinó la cabeza rápidamente. Toda su hostilidad quedó sepultada al instante bajo una muestra de obediencia. Su tono vaciló, pero su mirada se dirigió a Roland, aún llena de malicia. Roland estudió a la mujer con más atención. El parecido con Iván era innegable. Sus pómulos pronunciados, la mandíbula altiva y el cabello encendido con mechones de plata. Era la madre de Iván, Lady Scarlett Valerian. Su presencia era imponente, no solo por su noble linaje, sino también porque irradiaba autoridad. Los nobles cercanos, que habían estado fingiendo no observar el intercambio, inclinaron repentinamente la cabeza o apartaron la mirada. Para colmo, no estaba sola. Se acercaron otras 3 mujeres, cada una con su propio peinado y color de piel. Roland no tenía ni idea de qué había hecho para merecer esto, pero allí estaba, frente a todas las nobles madres de los herederos. Con todas ellas reunidas, no pudo hacer más que inclinarse y mirar al suelo. Eran las esposas del duque, y ninguna parecía llevarse muy bien. Lady Scarlett tiene mal gusto con los sirvientes que carecen de modales. La mujer a su derecha habló primero. Sus palabras eran suaves pero burlonas. Llevaba un vestido azul medianoche adornado con diminutas gemas que brillaban como estrellas. Su cabello azul celeste estaba trenzado en algo parecido a una corona, y su sonrisa era cortés pero venenosa. Roland supuso que era Lady Celeste, la madre de Tybalt. Una oleada de risas ahogadas se extendió por la zona cuando las otras 2 mujeres se unieron para burlarse de una de sus rivales. Roland no podía comprender cómo había terminado en tal situación, pero una cosa era segura. Era más seguro no moverse, pues una sola palabra de cualquiera de estas damas podría acabar con su existencia en un instante. Capítulo 600, Pelea de gatas nobles. Espera, esos 4 no son. Sí, lo son. Por favor, cállate o nos meterás en problemas. Los nobles volvieron la vista hacia una extraña escena que se desarrollaba. 4 mujeres conversaban juntas, cada una muy conocida y prominente en su círculo. Detrás de ellas se encontraban pequeños grupos de nobles menores, en su mayoría mujeres, con algunos sirvientes silenciosos entre ellos. Lady Scarlett, la de cabello carmesí, no parecía complácida, pero pronto sus labios se curvaron en una sonrisa aguda. Más vale mal gusto que ninguno, Lady Celeste. Pareces un pavo real envuelto en zafiros. Los ojos de Celeste se entrecerraron y las gemas en su cabello brillaron mientras inclinaba la cabeza burlonamente. Y aún así, Lady Scarlett, los pavos reales siguen siendo admirados. Algunos no necesitamos escupir fuego como los borrachos de taberna para llamar la atención. Una tercera voz interrumpió antes de que Scarlett pudiera responder. Era una voz refinada, impregnada de un aire de superioridad. Ya veo que bromean como esposas de pescadores. Qué predecible. La que hablaba era una mujer alta y delgada, de cabello negro azabache, vestida con un vestido de seda oscura que parecía tejido con las mismas sombras. Joyas brillaban en su cuello, una exhibición deliberada de riqueza y rango. Se comportaba como alguien acostumbrado a mandar, con la barbilla levantada como si despreciara a todos los demás. Lady Layla, qué amable de su parte acompañarnos. Su vestido luce tan llamativo como siempre. Dijo Lady Scarlett, con el ceño fruncido, visible para todos. Lady Layla arqueó una ceja ante esta respuesta, y sus ojos oscuros brillaron con desdén. ¿Llamativo?
Mi querida Scarlett, esta tela fue tejida en la capital por los mismísimos sastres reales. No es que notes la diferencia. La llama arde con fuerza, sí, pero le falta refinamiento. Es una lástima que tu hijo haya heredado el mismo temperamento vulgar. Jadeos y risas ahogadas recorrieron el círculo de mujeres nobles que se habían reunido como buitres ante un cadáver fresco. Era bastante raro que las 4 esposas del duque aparecieran juntas, y más raro aún que intercambiaran insultos tan abiertamente. El rostro de Scarlett se puso rojo de furia, y estaba a punto de soltarle una réplica cuando intervino otra voz. Era otra mujer noble, con palabras suaves y tranquilizadoras. Señoras, por favor, mantengamos la civilidad. Lady Aurelia dio un paso al frente. Su cabello dorado relucía bajo la luz de la lámpara, y su vestido, tejido en oro con ribetes de plata, parecía resplandecer al reflejar los rayos. El motivo del sol bordado en su corpiño marcaba su devoción a Solaria. Cada gesto que realizaba transmitía la gracia de una verdadera dama, de esas que los poetas inmortalizarían en sus canciones. Mis queridas hermanas, nos encontramos en el salón del duque. Demostremos la dignidad que nos corresponde. Recordemos las miradas puestas en nosotras, y el honor, la carga que nuestros hijos algún día deberán llevar adelante. Sus palabras flotaron por el pasillo como una brisa tranquilizadora en medio de una tormenta. Donde la voz de Scarlett crepitaba como el fuego y la de Layla resumaba veneno, la de Aurelia flotaba con aplomo y moderación. No parecía burlarse ni acusar, pero sus palabras no fueron recibidas con agrado por los demás. ¿Dignidad propia de nuestra posición? ¿Insinúas que nos comportamos de forma impropia de una dama? ¡Qué atrevimiento! Layla entrecerró los ojos, su tono era cortante, y ni Scarlett ni Celeste parecieron complácidas. El aire se volvió rígido, la atmósfera pesada, mientras los nobles se acercaban para captar cada palabra. Para muchos, tales reuniones eran la única verdadera distracción de sus propiedades. Lo que parecía una conversación educada era, en realidad, guerra. En tales reuniones, se forjaban y rompían alianzas en instantes, se descartaban amigos con la misma rapidez con la que se cortejaba a los rivales. Le recordó a Roland los días que había pasado entre nobles, aunque su tiempo había sido breve. En los 5 años que vivió como hijo de un noble, había presenciado tales espectáculos a menudo. Sus madrastras habían organizado reuniones similares, y recordaba bien cómo la risa podía transformarse en calumnia en cuanto se daban la espalda. Una vez que eres la esposa de un duque, a menos que la realeza esté presente, no parece haber razón para contenerse. Desde donde estaba, podía ver a las 4 damas intercambiar insultos. No estaba seguro de si la madre de Julius lo hacía a propósito, pero algunas de sus palabras sonaban groseras, aunque también podían disfrazarse de buena voluntad. Fuera intencional o no, la interrupción que crearon le resultó útil. Le dio la oportunidad de escabullirse del caballero ansioso por provocar una pelea. Miró de reojo a Arthur, quien se detenía al final del pasillo. Su expresión era distante, con la mirada fija en las 4 mujeres, aunque sus ojos parecían buscar a alguien más allá de ellas. Su mirada vagaba por las lámparas de araña, los vestidos enjollados y las capas de seda de la nobleza reunida, pero siempre volvía a las puertas en sombras. Roland tenía una idea bastante clara de a quien anhelaba ver Arthur. Sin embargo, semejante deseo jamás podría ser concedido, no allí, no en este salón, no dentro de los rígidos límites de la nobleza. La madre de Arthur no era humana, sino una elfa lunar, y aunque su belleza y gracia eran indiscutibles, no provenía de la nobleza del reino. Para los señores y damas allí reunidos, semejante verdad era intolerable. Era una mancha que dificultaba aún más el camino elegido por Arthur. ¿Qué quieres decir con eso? Una voz molesta resonó nuevamente en el pasillo. Ah, ¿sí? ¿Te he tocado la fibra sensible? La disputa entre las esposas del duque se reanudó, pero antes de que pudiera escalar a más, una voz retumbó desde el otro extremo del salón. Roland la reconoció al instante. Damas y caballeros. Era el mayordomo. Su voz resonó por la cámara, potenciada por el poder de la magia que acallaba incluso los susurros más tenaces. Un pequeño grupo de asistentes lo esperaba tras él. Doncellas y mayordomos vestidos con atuendos impecables. Su gracia le da la bienvenida a su palacio. De inmediato, el salón quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron hacia arriba, inquisitivas. Los ojos de la nobleza se dirigieron instintivamente al segundo nivel, donde los reservados daban al gran salón de baile. La vasta cámara estaba dividida en 2 niveles.
La planta principal, con su pulida pista de baile y mesas de banquete, y el nivel superior, donde los grandes y poderosos observaban desde la intimidad de sus aposentos. Cada esposa del duque poseía un reservado privado, amueblado y reservado para sus aliados y confidentes. En el centro, dominando el muro más alto, se alzaba el trono del duque, la sede del señor del palacio. Sin embargo, permanecía vacío. ¿Dónde está? Roland se preguntó por la ausencia del duque mientras observaba el salón. Aunque el hombre tenía bastante libertad para comportarse, este era un momento en que la tradición exigía su presencia. Debería haber estado allí para saludar a la nobleza reunida. La confusión entre la multitud era evidente, e incluso sus 4 esposas parecían no comprender la razón de su ausencia. Su gracia se reunirá con nosotros más tarde. Ha sido detenido por asuntos urgentes de Estado. La voz del mayordomo sonó con su habitual elegancia, firme y serena, pero Roland notó el movimiento de hombros y el entornamiento de los ojos. Los nobles no quedaron convencidos. La explicación sonó hueca, demasiado formal, como una frase ensayada para apaciguar la inquietud. Los susurros comenzaron casi al instante, y con su audición mejorada, Roland pudo oírlo todo. ¿Demasiado ocupado para saludar a su propia corte? Tal vez se esté cansando de las interminables peleas con sus esposas. ¿No es una declaración? ¿Le molesta la presencia de alguien, quizás los paladines solarianos? La especulación se extendió como el fuego por la hierba seca. Algunos comentarios tenían poco peso, mientras que otros tenían mucho sentido. Roland conocía la verdad subyacente. Aunque Julio fuera el favorito en la batalla de los herederos, muchos despreciaban los cambios que él defendía. Para ellos, la iglesia solariana no era una bendición, sino una intrusión, la mano de un forastero que se infiltraba en su ducado, ligada no a este reino, sino al poder de Occidente. El santo reino de Alejandría había expandido su influencia profundamente, y no todos lo recibieron con agrado. Los paladines invadían la tierra, facultados por el rey para investigar incluso a la nobleza. Muchos resentían esta intrusión, pero no podían oponerse abiertamente, ya que la iglesia seguía siendo esencial en la lucha contra los seres malignos y la magia prohibida. Sin un paladino o un clérigo fortalecido por el poder divino, resistir la hechicería oscura era casi imposible. Esta fue una de las principales razones por las que mantuvo en secreto su progreso. Había descubierto una forma de emular la divinidad misma. Podría servirle como moneda de cambio para proteger su vida, pero también sería una diana en su espalda. Si su invento se revelara, el prestigio de la iglesia solariana sin duda disminuiría. Si el equipo rúnico pudiera rivalizar con el poder de sacerdotes y paladines, habría pocas razones para seguir financiándolo. Podía ver el inmenso potencial de ingresos en su trabajo. Los nobles probablemente pagarían generosamente por cañones divinos o granadas sagradas que pudieran fortalecer sus fuerzas contra los no muertos. Sin embargo, la aventura estaba llena de peligros. No tenía forma de saber hasta dónde se extendía el fanatismo de los fieles. Era muy posible que lo tildaran de hereje, enemigo no solo de la iglesia solariana, sino de todas las religiones. Dado que también podía replicar el maná necrótico e incluso la esencia de la magia negra, eso por sí solo podría bastar para condenarlo como nigromante o brujo que merecía la ejecución. Disfruten de la reunión, damas y caballeros. Hemos preparado un festín digno de su estatus. Con un elegante gesto, el mayordomo hizo una reverencia y los asistentes se retiraron, dejando a los nobles murmurando y revolviéndose como pájaros inquietos. Las largas mesas del banquete relucían con copas de cristal y bandejas de plata, aunque ningún sirviente se atrevió a levantar una tapa hasta que los invitados dieron el primer paso. La sala pronto se llenó del susurro de la seda y el constante golpeteo de botas mientras los nobles finalmente comenzaban a tomar asiento. Roland no se unió a ellos. Permaneció junto a la pared, con la máscara ocultando su expresión, mientras observaba en silencio a la reunión. Aunque no llevaba casco, la máscara conservaba la mayoría de sus funciones. Esta era una oportunidad ideal para ampliar su base de datos con las firmas de maná de los nobles, sus soldados de confianza y sus consejeros más cercanos. Mientras tanto, Arturo tomó una copa de vino y se sentó en una mesa vacía, lejos del resto de la nobleza. Era momento de socializar y hacer tratos, pero nadie parecía interesado en acercarse al joven candidato a heredero. Los otros 4 herederos también estaban presentes, pero ni siquiera lo miraron. En cambio, se agruparon alrededor de sus madres, rodeados de nobles menores ansiosos por ganarse su favor. Aún así, los rumores seguían a Arturo dondequiera que se detuviera. Ese debe ser el mestizo.
Sí. Supongo que sus rasgos son bastante atractivos, aunque sigue siendo sangre de elfo. Algunos dicen que tiene talento. El hijo del duque sigue siendo el hijo del duque. MMM. Que suba si se atreve. Ninguna casa casará a sus hijas con él. Nadie quiere orejas de elfo en sus nietos. He oído que desaparecen en la tercera generación, así que quizá no habría problema. Sus hazañas son impresionantes. Sí. Mejor esperar a que termine el montaje. En efecto. Roland captó las palabras con claridad. Algunos nobles se detenían en la ascendencia semielfa de Arturo, otros en su creciente reputación tras conquistar una ciudad y extender su influencia en una etapa tan avanzada de su carrera. Sin embargo, ninguno estaba dispuesto a ofrecer apoyo. No hasta que terminara la asamblea, y pudieran conocer la opinión del duque sobre su quinto hijo. Pasó el tiempo, pero Arthur permaneció sentado solo, con el tallo de su copa girando lentamente entre sus dedos. Su expresión se mantuvo serena, aunque Roland sabía que lo escuchaba. Cada mueca, cada susurro, cada palabra era una daga que le recordaba su lugar. Aún así, Arthur no respondió. No se levantó para defenderse ni respondió a los nobles que lo rodeaban como halcones. Simplemente aguantó. ¿Qué está intentando conseguir? Las horas transcurrían sin apenas nada destacable, y Roland empezó a pensar que el día podría terminar en nada más que una tediosa pose. Pero una vez que los nobles se acomodaron y la bebida les soltó la lengua, algunos empezaron a revelar su verdadera naturaleza. Uno de ellos era el hermano de Arturo, famoso por su mal genio y su afición al vino. Hermano. Hermano. ¿Crees que te has ganado el derecho a llamarme así, bastardo? Iván Valerian finalmente había decidido confrontar a Arthur. Roland no entendía del todo el razonamiento. No se ganaba mucho con enemistarse con alguien de tan bajo rango. Lo máximo que podía suponer era que Iván, desesperado por recuperar el prestigio perdido, veía a Arthur como un blanco fácil, un saco de boxeo para desahogar su ira. La voz de Iván resonó por el salón de banquetes como un látigo. Aunque la mitad de los nobles ya estaban borrachos y fingían desinterés, muchos concentraron sus oídos en el encuentro. Arturo parecía estar tan tranquilo como una piedra. Levantó su copa y bebió otro sorbo antes de bajarla con cuidado y hablar. ¿No es mi presencia aquí prueba suficiente de eso, hermano? Arthur se aseguró de decir la última palabra lenta y deliberadamente, con un tono burlón. No le dio a Iván oportunidad de recuperarse antes de continuar. Quizás deberías preocuparte más por tu posición que yo. Fue realmente terrible lo que le ocurrió a la ciudad de Reeka, si tan solo su señor no hubiera sido tan incompetente. Las palabras de Arturo fueron como puñales. No alzó la voz, pero la calma con la que habló empeoró las cosas. Los susurros recorrieron la sala, transformándose en risas ahogadas y jadeos apagados. Los nobles, que momentos antes habían fingido indiferencia, ahora se inclinaron hacia adelante con los ojos brillantes de intriga. Aún así, quizás debería agradecerte. Gracias a ese desastre, logré proteger mis tierras de los cultistas. La verdad es que no podría haberlo hecho sin ti. Has sido uno de mis mayores benefactores, hermano. El rostro de Iván se sonrojó, apretando con fuerza su copa de cristal hasta que ésta se quebró con un crujido. El vino se derramó sobre su mano, rojo como la sangre, pero él pareció no darse cuenta o simplemente no importarle. Sus labios se curvaron en una sonrisa torcida, de esas que denotan burla. ¿Te atreves a hablarme así? Eres un error mestizo. Su voz resonó por el gran salón, silenciando incluso las conversaciones más ebrias. Arthur, sin embargo, permaneció inmóvil. Su expresión no delataba nada, aunque una leve curva le tiraba de los labios, y a Iván no le hizo gracia. Su mano se disparó hacia adelante, apuntando a la nuca de Arthur. La mano de Iván cortó el aire, con los dedos como garras y temblorosos de rabia. El movimiento fue rápido, impulsado por su furia ebria y su poder de tercer nivel. Pero antes de que pudiera encontrar su objetivo, la mano de Arthur se alzó para interceptarlo. Un crujido agudo resonó en el salón de banquetes cuando Arturo apartó el brazo de Iván de un manotazo, haciendo que el hermano mayor retrocediera medio paso. Se oyeron jadeos por todo el salón. Los nobles que habían fingido no mirar ahora se inclinaron hacia adelante, con los ojos abiertos y los abanicos ondeando mientras los susurros corrían de un labio a otro. ¿Qué era eso, aura? ¿Eso o magia? La neblina roja que rodeaba la mano de Arthur, que golpeó la de Iván a un lado, era claramente visible y intencionada. Iván se quedó paralizado, con el pecho subiendo y bajando como si no pudiera comprender lo que acababa de suceder.
Siempre había sido más alto, más corpulento y, según la reputación, mucho más fuerte. Él también dominaba el aura, pero ahora sentía un hormigueo en la mano por el golpe. Tú. Su voz se quebró, su rostro se contorsionó de incredulidad. Por primera vez en años, la duda se reflejó en sus ojos, pero la rabia la consumió rápidamente. Su puño comenzó a brillar, un aura carmesí acumulándose en sus nudillos. Justo cuando estaba a punto de desatarla, un hombre apareció frente a él, bloqueándole el paso a Arthur. ¿Te atreves? El hombre no dijo nada. Se mantuvo firme, bloqueando el paso a Arturo en silencio. Su máscara ocultaba sus rasgos, aunque varios nobles lo reconocieron como Wayland, el caballero comandante que había acompañado a Arturo antes. Está bien, Sir Wayland. Mi hermano simplemente ha bebido demasiado. Arthur sonrió al levantarse y colocarse junto a Roland, quien asintió levemente y retrocedió. Pronto, el caballero de Iván avanzó. Era el mismo hombre que había intentado provocar a Roland antes. Los ojos de Sir Adrian ardían de hostilidad al sentarse junto a su señor, con la mano acorazada dirigida hacia la empuñadura de su espada, listo para desenvainarla si su señor se lo ordenaba. Lo estás escuchando en Kyokai Novelas Ligeras.